Hay una historia que no me canso de repetir, y cada vez que lo hago, pasan volando muy alto pájaros salvajes. La leí por primera vez en un libro de Gabriel García Márquez, y no sé si la historia sigue siendo la misma, porque las historias cambian cada vez que son contadas. Es acerca de un pueblo de pescadores perdido en ningún lugar. El trabajo mezclado con el aire. Cada día nuevo no hacía viejo, igual a todos los demás. Las mismas palabras vacías, los mismos gestos vacíos. La excitación del amor era algo de lo que ya nadie se acordaba. Sucedió que un día, como todos los demás, un niño vio una forma extraña que flotaba en el mar a lo lejos y gritó. Todas las mujeres corrieron. Se hicieron la ilusión de que era un barco. Después vieron que no llevaba bandera y pensaron que era una ballena. En un lugar como aquel, hasta una forma extraña era motivo de fiesta. Y se quedaron en la playa, mirando, esperando, hasta que el mar, sin prisa, trajo la cosa y la colocó en la arena. Le quitaron los mortazos de sargazo, los filamentos de medusa, los restos de peces y naufragio que llevaba encima. Y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Todos los hombres muertos son parecidos, porque solo se puede hacer una cosa con ellos: enterrarlo. Alguien que vio a las mujeres por casualidad dio la gota de alarma en el pueblo. Los hombres que cargaron el cadáver notaron que pesaban más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y lo llevaron a una casa. Las mujeres dentro, preparándolo para la sepultura, y los hombres fuera. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en una casa. Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de muerto estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar. El silencio era grande mientras le quitaban las algas y líquenes, mortajas del mar. Vieron que se trataba de un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas una veintena de casas de tabla, con patios de piedra, sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres vivían con el temor de que el viento se llevara a sus niños y niñas, y a los pocos muertos que les iban causando los años, tenían que tirarlos por el acantilado. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres de aquel pueblo cabían en 7 botes. Les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar, y mientras averiguaban si faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Notaron que sobrellevaba la muerte con altivez, pero solamente cuando acabaron de limpiar, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era y se quedaron sin aliento. Mientras más lo miraban, más sorprendidas estaban. No le cabían las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni los zapatos de los mejor plantados. Decidieron hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela y una camisa de caña. Y mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento nunca había sido tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche. Y suponían que esos cambios tenían que ver con el ahogado. De repente, una voz quebró el silencio, y una mujer dijo: Si hubiera vivido entre nosotros, siempre tendría que haber agachado la cabeza para entrar en nuestras casas. Era muy alto. De nuevo, el silencio fue profundo, hasta que se escuchó otra voz. Era otra mujer que decía: Me quedo pensando cómo sería su voz, como el susurro de la brisa, como el estruendo de las olas. ¿Será que conocía aquella palabra secreta que, cuando es pronunciada,
hace que una mujer corte una flor y se la coloque en el cabello? Todas sonrieron. De nuevo hubo silencio. Y de nuevo la voz de otra mujer. Estas manos, qué grandes son, ¿qué habrán hecho? ¿Jugarían con los niños y las niñas? ¿Trabaron batalla? ¿Navegaron en alta mar? ¿Será que sabrían abrazar y acariciar el cuerpo de una mujer? Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres. Y habría puesto tanto empeño que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas. Y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres. Andaban extraviadas por los laberintos de la fantasía, cuando la más vieja de las mujeres suspiró y dijo: «Tiene cara de llamarse Esteban». Era verdad, no podía tener otro nombre. Toda la ropa que le habían hecho no le servía. Los pantalones le quedaban estrechos y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de su camisa. No pudieron reprimir un sentimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado en el suelo. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió de haber sido infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver, un poco antes del amanecer. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado tampoco era de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. ¡Bendito sea Dios! ¡Es nuestro! Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse el estómago encima. Quisieron encadenarle un ancla de buque a los tobillos, de manera que las malas corrientes no fueran a volverlo a la orilla. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, picoteando amuletos de mar, unas aquí, otras allí. Se sorprendieron al percibir que el entierro se estaba transformando en resurrección. Un movimiento en sus carnes, sueños olvidados, que pensaban muertos, retornando. Cenizas convirtiéndose en fuego. Deseos prohibidos que aparecían en la superficie de sus pieles. Sus cuerpos vivos de nuevo. Sus maridos, afuera, observaban lo que acontecía con sus mujeres y sintieron celos del ahogado al percibir que ellos tenían un poder que ella no tenía. ¿De cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete? Un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Pero cuando una de las mujeres le quitó el pañuelo de la cara, también los hombres quedaron sin aliento. Era Esteban. Se dieron cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso, y se estremecieron con su sinceridad. Y pensaban en los sueños que nunca habían tenido, y los sueños por tener, los mares que nunca habían deseado ver, los poemas que jamás habían escrito, y sus mujeres que nunca habían abrazado ni siquiera en sus fantasías.
finalmente enterraron al muerto. Pero el pueblo nunca más volvió a ser el mismo. Le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado ajeno. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban. Y estas fueron a por más flores. Y llevaron más y más. Hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas se podía caminar. Mientras se disputaban el privilegio de llevarle nombres por la escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, de la aridez del suelo, de la estrechez de sus sueños, frente a la hermosura y esplendor de su hogar. Le soltaron sin ancla para que volviera si quería, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hacia el abismo. Sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos y los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar. Ellos iban a pintar las fachadas de colores más alegres para eternizar su memoria. Y se iban a romper el espinazo, excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturosos, los pasajeros de los grandes barcos, despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar. Y el capitán del barco, señalando el promontorio de losas en el horizonte, dijera en 14 idiomas: Miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no se sabe hacia dónde giran los girasoles. Sí, allá, es el pueblo de Esteban.